Durante el siglo XIX, Buenos Aires estaba muy atenta a lo que sucedía en Europa, no solo por la moda, la arquitectura, economía o política, también a sus costumbres. Francia e Inglaterra eran usinas de noticias y se sabía que el Café de la Regence en París o el Slaughter Coffee House en Londres eran lugares de encuentros de los ajedrecistas, y Buenos Aires imitó la acción. 3 cafés se destacaron porque sus salones se convirtieron en lugares para jugar partidas. Café de los Catalanes, en la esquina de San Martín y Perón, las actuales calles; Café de Marcos, en la esquina de Alsina y Bolívar; el Café Lloveras, en Hipólito Yrigoyen, entre Perú y Bolívar. Estos salones fueron los pioneros de sacar el ajedrez de las casas de las familias adineradas, donde el juego era una moda en las reuniones de la aristocracia argentina. Por eso no fue extraño que el Club del Progreso, en Perú, entre Alsina e Hipólito Yrigoyen, el 1 de mayo de 1852, inaugurara la primera sala de ajedrez en el país. Digo sala y no club, porque para ello había que esperar. Se reunían las familias más poderosas, manejaban al país desde las salas del Club del Progreso o el Jockey Club o el Círculo de Armas, aseguró el historiador Mario O'Donnell en su obra Historias Argentinas, de Editorial Sudamericana. A partir de 1858, en la geografía de Buenos Aires, surgió un nuevo bar, Tortoni. Su sede de la Avenida de Mayo fue punto de encuentro para disputar muchas partidas. Pero los bares tenían la dificultad del bullicio de sus clientes, los que le molestaba a los ajedrecistas. Por eso, recién el 15 de junio de 1881 se fundó el Club de Ajedrez, el primer salón exclusivo para la práctica del ajedrez. Un local al que concurrían los mejores ajedrecistas en la calle Suipacha 10 de esta ciudad. Pero 5 años después, en 1886, se vio obligado a cerrar sus puertas por la falta de pago de sus socios. El juego aún no era popular. Con el crecimiento demográfico de la ciudad a fines del siglo XIX, la población pasó de 600.000 a 1,5 millones de habitantes. Surgieron nuevos lugares para el esparcimiento. Así nacieron nuevos clubes de ajedrez y otros bares, como los 24 billares, allá por 1885, o los 36 billares, desde 1894. Pero fue en los Altos de Lucio, donde un grupo de parroquianos habitué de los clubes del Progreso y Lloveras, los que fundaron el 17 de abril de 1905 al Club Argentino de Ajedrez. La asamblea eligió al doctor Emilio Carranza y José Pérez Mendoza como presidente y vice de la entidad. Desde su inauguración en 1905 hasta su última sede en 1948, el club sufrió 10 mudanzas. Lo visitaron 14 de los 20 campeones mundiales. En su sala jugaron al ajedrez Marcel Duchamp, el Che Guevara, Bobby Fischer, Kasparov. Fue sede del Mundial de 1927 y lanzamiento del Mundial de 2005. Allí fueron velados Miguel Najdorf y Héctor Rossetto. La historia del Club Argentino de Ajedrez está a la vista. Se percibe en sus salones, de su actual y última morada, sobre la calle Paraguay 1858, o lo que es lo mismo, Paraguay, altura de los recuerdos. Y después de esta pincelada para acompañar un poco cómo fue el nacimiento del Club Argentino de Ajedrez, vamos a conversar ahora con nuestro invitado. ¿Qué tal, Sergio Negri? Te saluda Carlos Hilardo, me acompañan Alfredo Tabacman y Andrés Prestileo. Te agradecemos que nos acompañes hoy otra vez en nuestro programa Frente al Tablero, ahora por conexión abierta. Gracias, buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todo el equipo. El deseo del mayor de los éxitos en la nueva casa y siempre con la misma lucha, digamos, ¿no? La difusión del ajedrez. Bueno, viste que hice un pantallazo, un pincelazo con el club, y la consulta era vos como historiador, ¿qué nos podías contar sobre aquel entorno social que había en Buenos Aires del fin del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se creó el Club Argentino? Con gusto, Carlos. Buena parte de lo que escuché que has relatado, bueno, responde perfectamente a la consigna y a la historia viva del nacimiento del principal club de ajedrez que ha dado el país y la región. Sí. Yo sí, algunas pinceladas te puedo dar de cómo venía la historia del ajedrez
previamente, digamos, sí, para así confluir en el Club Argentino de Ajedrez. sí, En el siglo XIX, bueno, como todos sabemos, es el siglo de la creación de la Argentina como nación y de la independencia y el de la lucha por la conformación del Estado Nacional, en definitiva. Y el ajedrez siempre estuvo presente acompañando a connotados personajes de la historia argentina. Hay un libro extraordinario que es en tono de novela de Andrés Rivera, que menciona a Juan José Castelli, que está jugando al ajedrez ya de viejo, recordando viejas luchas por la Revolución de Mayo junto a Bernardo de Monteagudo. A ambos se los supone ajedrecistas. Un San Martín en el Plumerillo, en Mendoza, entretenido con el ajedrez, preparándose para el cruce de los Andes. Tenemos a Rosas, Lavalle, Rivadavia, Álvarez Thomas, grandes figuras de la política y muchos militares que se entretenían con el ajedrez, que lo veían como un modelo de guerra, sí, muy en línea como se vio el ajedrez en la Edad Media, y a su vez jugándolo como práctica social. Una figura notable también de la época como ajedrecista, Bartolomé Mitre, y Delfina, su hija, su esposa, hasta pueden ser consideradas las primeras ajedrecistas mujeres de la historia nacional. Otro episodio interesante es verlo a José Mármol, el autor de Amalia, encarcelado por Rosas, jugando con uno de sus carceleros al ajedrez. Entonces, por un lado tenemos al ajedrez que estaba en ámbitos personales, digamos, familiares, en lugares de batalla, en lugares donde se aprestaban a la batalla, y en las cárceles. Los otros dos ámbitos prototípicos del ajedrez en el siglo XIX, que son los que terminan por confluir en el Club Argentino de Ajedrez, son los cafés por un lado y los clubes por el otro. Como bien señalaste en tu crónica, el Café Los Catalanes probablemente haya sido el primer lugar donde se jugaba al ajedrez. Ya en 1819 hay registros de que se jugaba allí. Luego se traslada el Café Los Catalanes a Suipacha 10. El primer emplazamiento fue en la calle San Martín, esquina Perón. sí. Incluso en 1880 se registra el primer match por correspondencia, sí, entre el Café Los Catalanes y el Club Español de Montevideo. Bueno, el Café Tortoni, que vos bien mencionaste. Un café que a mí me gusta mucho mencionar, porque supongo algo, pero no lo sé, sí, el Café Caturanga. Caturanga me suena mucho a Chaturanga, así que calculo que alguien pensó en los antecedentes indios del ajedrez. Claro. Y por supuesto el Café Lloveras, que es fundamental. Ajá. En estos cafés hay un personaje que vino de Rusia, un inmigrante, Máximo Abramson, a quien se supo ajedrecista, y de hecho fue maestro de Julio Lynch y Benito Villegas, dos de los principales referentes del Club Argentino de Ajedrez y del ajedrez argentino en años ulteriores. Sí. Entonces tenemos, por un lado, las casas de familia, digamos, los lugares militares, las cárceles incluso, por un lado, los cafés por el otro, todos ámbitos masculinos, ¿no? Sí. Los cafés. Y por otro lado, los clubes. Siempre se ha dicho, y efectivamente es así, que el Club del Progreso, creado en 1852, es el primer lugar donde se jugó sistemáticamente al ajedrez, en una sala hecha al efecto. Sin embargo, hay una referencia un tanto anterior, que es de 1841, que corresponde a un club de los residentes extranjeros, ingleses y franceses, donde dentro de su práctica social vinieron básicamente para acompañar el desarrollo de los ferrocarriles, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, en los tiempos de ocio, ahí jugaban al billar, a las cartas, al dominó, tomaban unas copas, por supuesto, leían los diarios y jugaban al ajedrez también. Esto es 1841. Te hago una consulta. Sí, ¿cómo no? ¿Vos creés que entonces que las clases más adineradas jugaran al ajedrez era una cuestión de moda, o era porque el pobre todavía no le daban participación en el juego? El ajedrez siempre lo ha sido, no solamente la experiencia argentina, de hecho hay quienes lo connotan como el juego de reyes, ¿verdad? Uh-huh. Siempre estuvo más, primeramente identificado con las clases más pudientes, las clases aristocráticas, las cortes en el medioevo y luego en las cortes europeas. Sí. Y tiene que ver con el manejo del ocio.
digamos que para jugar al ajedrez hay que tener el ocio disponible, con lo cual su asociación con las clases más adineradas es de alguna manera lógica, y su proceso de democratización fue creciente. De hecho, los clubes y los cafés contribuyeron a esa democratización, pero originalmente, efectivamente, las clases más connotadas eran las que se podían dar el lujo de jugar al ajedrez, actividad que, por otro lado, en el caso de los militares, les servía como un reflejo de sus actividades de guerra o de batallas, o de imagen de guerra, ¿no? La idea del ajedrez como imagen de batalla. Pero por otro lado, el ajedrez también siempre fue visto como con una fuerte reputación intelectual. Digamos que jugar al ajedrez era bien visto para la sociedad. Bueno, en la Edad Media en Europa ya sabemos que los caballeros les enseñaban cetrería, por ejemplo, les enseñaban también al ajedrez. Sarmiento, en una carta que publica en Chile, dice que dos mujeres que estaban queriendo ser cortejadas por un militar, al militar lo rechazaron porque no sabía jugar al ajedrez. O sea que era como que jugar al ajedrez era muy bien visto, digamos, ¿no? Sergio, y bueno, vos mencionabas los ámbitos en los que en esos tiempos se practicaba el ajedrez, los clubes, las casas, los cafés, pero en algún momento esto se extendió a los espacios abiertos, bueno, a las plazas, ¿no es cierto?, de la ciudad. Esto todavía perdura incluso en algunos lugares, pero esto más o menos ¿cómo se produjo? No, esto por lo que yo sé es muy posterior, son las sesiones de ajedrez viviente. Hay sobre fines del siglo XIX, hay una representación con base al ajedrez viviente, pero que está en un teatro, así que todavía eran ámbitos cerrados, pero ya empezaba la inserción del ajedrez en ámbitos culturales. Después tenemos las experiencias que el Club Argentino de Ajedrez en ese sentido fue pionero también, en penitenciarías, en escuelas de mujeres, en hospitales, en cárceles, con lo cual el ajedrez siempre empezó a extenderse más bien en ámbitos cerrados, pero ya no necesariamente en clubes y en cafés. Que vaya a espacios públicos ya es un fenómeno, yo calculo que posterior. Sergio, no quería abusar de tu generosidad, habíamos hablado hacer algo de 10 minutos, tranqui, sin que interrumpas mucho tu actividad, pero me quedaban dos preguntas que eran un poco subjetivas, ¿no? Que me interesaba conocer tu pensamiento. Si alguna vez analizaste la razón por qué esta entidad, como el Club Argentino, ha resistido más de un siglo de vida, que si encontrás algún motivo por qué el club ha seguido firme y otros clubes no pudieron, si alguna vez pensaste en eso. Y después, ya más como ajedrecista o periodista, escritor, vos has visitado, has conocido parte de la historia del Club Argentino. Si me podías mencionar alguna cosa que te haya conmovido, que hayas visto ahí adentro, tanto como bueno o malo que haya sucedido, que te conmovió. Yo como ajedrecista, cuando era chico, el Club Argentino era algo así como un mito. Yo jugaba en San Lorenzo, un club de barrio, un club de fútbol, que tenía ajedrez, muy buen ajedrez, pero era un club de fútbol, y siempre el Club Argentino era visto como parte de una élite, una Argentina del pasado, si se quiere. Una élite que a su vez era de gran fuerza ajedrecística, pero que de alguna manera era inalcanzable. Yo luego fui socio del Club Argentino de Ajedrez y estando adentro uno después ve las cosas de otra manera, ¿verdad? Pero visto desde afuera siempre era como algo inalcanzable. Por otro lado, era el lugar mítico, era el lugar de Capablanca Lequín, de un club de ajedrez que se atrevió en otra Argentina, se atrevió a organizar un campeonato de ese nivel, un club, no un país. Pano como campeón múltiple, Naidorf como una figura legendaria que recorría sus salas, y cada vez que uno iba al Club Argentino de Ajedrez respiraba historia y a su vez vibrante presente. Y una cosa que a mí, por mi inclinación más hacia la cultura y hacia la literatura, que me impactó, pero más recientemente, es el hecho que en la fachada los sonetos de Borges, de ajedrez,
Y me parece que es como un cierre que de alguna manera habla de que el ajedrez es de tal profundidad metafísica que excede el tiempo. Bueno. El tiempo. Y quizás en eso esté el mayor legado de un club que, como bien vos decís, ha sabido sobrevivir orgullosamente, que tiene un pasado riquísimo, un pasado muy rico de una Argentina esplendorosa, que luego en ajedrez ya sabemos, los títulos olímpicos, mundiales y todo el desarrollo que lamentablemente hoy es parte del pasado, pero que sin embargo supo mantenerse, supo adaptarse a los tiempos, nació como un club exclusivo de ajedrez y luego por razones hasta de necesidades financieras debió darle apertura a otras actividades, logró conseguir su casa y logró ser la casa de referencia de la Argentina en el exterior. Cuando uno está en el exterior siempre le preguntan por el Club Argentino de Ajedrez, sabemos todos los campeones mundiales que lo han visitado, la existencia de su museo. El ajedrez argentino, más allá después de las evaluaciones y de los alineamientos y a veces de las reyertas y de las discusiones que son tan prototípicas de la cotidianidad, visto en perspectiva histórica, el Club Argentino de Ajedrez es el emblema más importante como entidad del país. Sergio, muchísimas gracias. Con esto era darle un poco el toque al Club Argentino, que mañana va a celebrar sus 114 años de aniversario, ¿no?, de su nacimiento, y queríamos acompañarlo con un poco con el trabajo nuestro de la producción y con una palabra autorizada como la tuya, vinculado tanto a la historia del ajedrez argentino. Así que muchas gracias, Carlos. Felicidades al Club Argentino por este nuevo aniversario. Y al felicitar al club estamos felicitando al ajedrez como un todo. Bueno, te mandamos un abrazo de aquí de Frente al Tablero. Hasta la próxima. Gracias, Carlos, éxitos. Gracias, Sergio. Muy bien, a las 19:38 seguimos en Frente al Tablero. Ya hicimos una lectura del nacimiento del Club Argentino. El historiador Sergio Negri nos dio también su pincelada sobre el tema social del club, el nacimiento del club, quienes asistían. Y ahora vamos a hablar con nuestro corresponsal holandés, Ever Pérez García, que seguramente todavía no se durmió, que está esperando nuestro llamado para poder hablar de la historia del Club Argentino. Hola, Ever, te saludamos desde aquí, desde Frente al Tablero en Buenos Aires. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Un gran placer, como siempre, estar junto a ustedes, y le doy un saludo a los amigos y también unas felicitaciones muy sinceras y especiales al Club Argentino. Muy bien, ¿Escuchaste recién lo que hablamos de Rzewski? Sí, fantástico. Y bueno, muy emocionante, muy lindo también esos recuerdos de Chaplin, que nos leyó Prestileo. Sí. Fantástico. Bueno. Y también escuché a Negri, que Negri dijo cosas muy interesantes también, ¿no? Claro, hay muchísimas cosas para hablar de la historia del club. Nosotros habíamos intentado dar a la gente, contarle por qué se funda el Club Argentino, bajo qué contexto. Pero bueno, a vos queríamos conversarte y queríamos comunicarnos con vos, porque en cierta manera en los años 70, cuando estaba la flor y nata del ajedrez argentino, que había nombres que proliferaban y que enriquecían el juego del ajedrez para este país, vos visitaste esos salones. Sí, yo lo visitaba asiduamente cuando podía. Sí. Yo jugaba para el Club Villa del Parque, pero ir al Club Argentino prácticamente es como... Para los ajedrecistas era siempre el lugar más importante porque estaban todos los mejores, ¿no? Claro. No, sin duda alguna. Y de haber estado ahí en el Club Argentino, ¿tenés alguna anécdota, algo que te haya sucedido? ¿Cómo no? Bueno, además como participante en torneos, en algunos torneos que jugué, semifinales del campeonato argentino, y en una de ellas ocurrió un hecho inolvidable, ¿no? ¿Qué te pasó? Tenía una partida suspendida con el maestro y amigo Sergio Giardelli. Ajá, el Pato Giardelli. El Pato Giardelli, desgraciadamente ya fallecido. Sí. Y bueno, en ese momento en el Club Argentino todas las habitaciones principales para jugar la partida, ese fragmento de partida que teníamos que jugar, no estaban disponibles porque habían otros acontecimientos. Y entonces el árbitro del torneo
nos llevó a una pieza especial, adelante de todo en el edificio, y ahí estaba nada menos ni nada más que la mesa en la cual Capablanca y Aljechin habían jugado su match en 1927. Y ahí mismo nos pusieron las piezas y jugamos. ¿Usaste la mesa de Capablanca? Sí, el árbitro puso las piezas ahí en esa mesa y los dos nos sentamos con un placer inmenso, tanto Giardelli como yo, era un honor, pero en realidad era un hecho normal del torneo que se hubiera jugado en otra sala y que solo por circunstancias especiales jugamos en esa mesa tan sagrada. ¿Y cómo salió la partida? Tablas. Empate. Tablas. Bueno, pero tenés un recuerdo. Pocos pueden decir, yo jugué en la mesa que estuvo Capablanca y Aljechin. Y me imagino que sí, imagino, porque esto debe ser algo sumamente especial, ¿no? Mirá vos. Y de haber visitado los salones del club, de haber estado en distintas oportunidades, supongo que también de madrugada estarías por allí. Bueno. ¿Viste grandes ajedrecistas? ¿Viste jugadores buenos? Sí. Antes de todo, voy a decir un hecho que me tocó por lo menos 2 o 3 veces. Sí. Estar el día 25 de mayo en el primer minuto del día, o sea, después de las 12 del primer minuto, que ya era el 25 de mayo. Y me emocioné, puedo decirlo de corazón, lo solemne y la seriedad con que hacían el festejo de la independencia argentina, irradiando el himno argentino. Y la mayoría de todas las personas ahí se ponían su mano sobre el corazón. Mirá. Es inolvidable. Esto habrá que mostrárselo a los futbolistas, ¿no?, de la selección, que no cantan el himno, ¿no? No tenemos unas imágenes de lo que viste vos. Y a nivel de ajedrecista, ¿qué jugadores importantes? Inolvidable para mí la presencia de Fischer, jugando ya no solo oficialmente, simultánea o eso, que he visto también en el club argentino, pero y jugando informalmente contra todos los jugadores que quisieran jugar. ¿Y vos jugaste? Yo fui cobarde, porque él jugaba en 2 minutos contra 5 y barría a todos. Solamente habían excepciones de jugadores pimponeros muy fuertes que resistían algo. Pero era imposible. Por ejemplo, Jorge Smeta y algunos de esos hacían fuerza, ¿no? Claro. Pero Fischer ganaba, era una máquina. Y bueno, yo en ese momento no era tan fuerte en 5 minutos. Claro. Dije, no, ¿para qué voy a perder el tiempo si igual me divierto mirando, ¿no? Pero siempre estaré arrepentido porque después Fischer se transformó en la leyenda que es. Claro. Y discúlpame, ¿no? Para ir cerrando, una de las figuras principales en la historia del club argentino es el maestro Oscar Pano, al cual mañana está invitado para dar una charla. Espero poder concurrir y siempre es un gusto escucharlo a Oscar contando historias, anécdotas, uno aprende muchísimo. ¿Vos tuviste oportunidad de verlo jugar ahí en el club? Sí, ver los matches de Pano ha sido para mí realmente maravilloso. Lo vi varias veces, lo vi jugando contra el doctor Royansky, como se dice, en 1965, pero también después lo vi en otros matches contra Horacio García, Poch, Quinteros, en fin, y eran siempre verdaderos acontecimientos. Además, jugar con Pano para todo jugador argentino es uno de los momentos más especiales, ¿no? Sí, dejó un récord, la lucha competitiva. Dejó un récord histórico de 26 años como campeón del club, que hasta ahora, bueno, obviamente no fue batido, ¿no? Sí. Bueno, porque no jugó con vos, por eso. No, conmigo he jugado 2 veces con Oscar. Y la primera me ganó él. Yo creía que por tener un par de minutos más en un apuro de tiempo iba a tener ventaja sobre él, y realmente cuando terminó la partida y me mostró todo lo que había visto me daba vergüenza, ¿no? Claro. Así que Oscar esa la ganó muy bien. Pero tuve el honor en Mercedes, Uruguay,
de empatar con él, y ese medio punto le permitió a mi compañero de club Jorge Rubinetti ganar el torneo delante de Pano. ¿Eso sucedió en donde? ¿En Uruguay? Sí, en Mercedes, Uruguay. Mirá vos, qué bueno. En el año 1975. Bueno, Ever, te saludamos, te agradecemos la participación. Con esto creo que completamos el bloque dedicado al Club Argentino de Ajedrez, así que te mandamos un abrazo. Estamos cerca del final del programa y queda que Alfredo tiene que leer unos cuentos, así que si querés nos podés seguir escuchando. Bueno, con mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad siempre de poder hablar y participar de este programa. Un saludo para todos. Un cariño para Julia, gracias, que sigas muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias. Abrazo.